realidad. Sí, es que es un regalo que me hicieron mis padres. O sea, de repente yo entiendo que el mundo de la vida es una tristeza constante, Ujú. pero no necesariamente porque me haya pasado nada, sino porque de repente mi papá era así o mi mamá era así. Y eso fue lo que yo O aprendí. sea, el ser humano es una cosa tan curiosa que hay gente que repite procesos depresivos de sus familiares como de una forma de lealtad. Todo esto Ujú, dándose de manera inconsciente. ujú. Y porque la manera de ver el mundo de mis padres, yo la internalicé de manera tal que lo veo así y repito un proceso completamente sin ser mío. Y en este pedazo sería como recuperar la conciencia con respecto a Ujú. las cosas. Quizá hemos repetido un poquito algunas cosas en cuanto a lo que se recupera y lo que no, pero Sí, yo eso es porque entiendo, son muy importantes. sí, es porque son muy importantes y sobre todo porque yo creo que yo particularmente yo no puedo especificar demasiado con respecto a eso, porque eso es ahora que uno habla de eso, pero en el momento que uno se ve dentro del hoyo, a uno se le olvida. Claro. Incluso va a pasar, puede pasar mucho en el proceso de recuperación y algo que particularmente a mí me pasa todo el tiempo. Sí. Y es que tengo como mis momentos de lucidez, de que, de repente me doy cuenta de algo, pero como que el cerebro vuelve y me hace la mala jugada y vuelvo para atrás. Y esa iluminación así, super wow, que yo tuve, de Ujú. repente se me fue la guagua y ya yo no la tengo, hasta que vuelvo y la recupero tiempo después. Y fue como que, cónchale, pero ya yo me sabía esto es algo que ya yo trabajé, ¿qué fue lo que Claro. pasó? Y por eso también yo siempre exhorto mucho, porque siempre vamos a tener gente alrededor que tú dices, contrale, siempre tiene los mismos problemas, o me cuenta lo mismo, o repite mucho lo mismo. Hay que ser como paciente y comprensivo con el proceso de los demás, porque es así. Y O sobre sea, todo uno con el proceso propio, hay que tenerse exactamente, paciencia. exactamente. Y si yo tengo paciencia conmigo, la voy a tener con los demás. Porque yo he escuchado, yo no te puedo explicar la cantidad de veces de la gente que me dice, ah, no, porque fulano está en terapia, pero no lo parece, yo lo veo igualita, o tiene no sé cuánto tiempo. O sea, a lo mejor los cambios que esa persona está implementando no Son son. internos todavía. Exacto, o no son los cambios que tú quieres, o ciertamente tengo un proceso complejo, un proceso que toma tiempo, y eso no quiere decir que no esté pasando algo, o sea, que una persona tenga como una recaída, por decirlo así, o repita un patrón que todo el mundo a su alrededor sabe que le hace daño, no quiere decir que no esté pasando un cambio, porque a lo mejor yo repito, pero yo estoy más consciente, o yo salgo antes de la situación. Entonces hay que Exacto. ser como muy, muy paciente y siempre como que estar presentes ahí, porque al final el aislamiento hace más daño. Totalmente de acuerdo. Y si lo fuéramos a aplicar a uno mismo, si fuera, por ejemplo, yo hablar de mí, Sí. es como empezar a verse a uno mismo como si uno fuera su propio hijo. Y por eso se escucha mucho terapeuta ahora hablando de reparenting, la Ujú. reparentalización, Sí, sí. que no es nada más que empezar a integrar y a ponerse límites y a integrar cosas que Y yo es como velar si por mis fuera, necesidades. sí, O velar sea, por, yo veo qué es lo exacto, que yo necesito ajá, y si yo no lo como obtuve si, por X motivo, pues yo empiezo a dármelo. O ujú, a buscar las herramientas o las relaciones donde yo puedo obtener eso. como si yo fuera mi propia mamá o mi propio papá. Porque al Exactamente. final es eso. Y parte del proceso de volverse adulto es eso. Sí, exacto. Es Volverse su crecer. propio padre, crecer. O sea, crecer Ujú. es como si uno tomara esas cosas que nos dieron los padres y como integrarla y empezar a actuar sobre eso y de repente ya no mames que tienen que venir a decirme que limpie el cuarto. Soy yo que voy sola porque a mí me Ujú. gusta tener mi cuarto limpio. Exacto, o porque me gusta tenerlo de esta forma, porque así es que yo soy o esto va conmigo. Ujú. Entonces, por otra parte, están los límites, que usualmente por ahí empezamos como a decir que no a cosas que ya yo estoy viendo lo que no me funciona, ya yo estoy viendo cuáles son las cosas que yo necesito, entonces yo empiezo a poner límites. Y los límites no es solamente decirle que no a la gente, los límites es también yo decirle que no a las cosas que ya no me funcionan. Decirme no a mí mismo. Exactamente. Decirle que no a los patrones viejos que ya no me sirven para nada y ya para poder empezar a decirle que sí a otras cosas. Y esto es vital en cualquier proceso de sanación, de recuperación. Saber dónde no hay límite, dónde yo quiero y yo necesito ponerlos. O dónde están que no van ahí y hay que ponerlo en otro sitio porque de repente yo no me permito disfrutar las cosas chulas que tiene la vida. Exacto, exactamente, porque yo he aprendido que el mundo es muy peligroso y yo no puedo hacer nada o que puede pasar algo malo en cualquier momento y de repente estoy poniéndome un límite que me está
bueno, limitando, estoy repitiendo la palabra. Valga la redundancia. Valga la redundancia, pero que a lo mejor me está limitando de una manera que me impide vivir la vida, que era algo de lo que tú mencionabas ahorita, que al final vivir la vida suena como muy bonito y muy fácil, pero hay muchas personas que realmente le cuesta. Que vivir la vida, salir a hacer las cosas es difícil, es un proceso. Y ya a modo de cierre, hay algunas cosas que a mí me gustaría recoger. No sé, Carolina, si cuando yo termine hay algo también que tú quisieras agregar. Pero yo creo que de las cosas más relevantes a resaltar sería que recordar que la recuperación no se ve de cierta forma. La recuperación se ve de distintas maneras para todo el mundo. Cada caso es único. Es muy individual. Es muy individual. No es un destino al que se llega, ni como algo que marca en el bucket list, como que, ya me recuperé. No, o sea, es un proceso, es un viaje. Sí. Es algo continuo que se da todo el tiempo, porque de repente uno empieza el proceso de recuperación y dice, bueno, yo quiero recuperarme de esto y de esto. Y luego que eso está hecho, aparece algo más. Sí. Y aparece algo más. Y aparece algo más. Se van abriendo otras cosas. Usualmente ocurre de manera desorganizada y es impredecible. Uno no sabe qué es lo próximo que se le va a ocurrir, uno no sabe qué es lo próximo que uno va a trabajar, o de repente yo estaba reprimiendo algo y yo no lo sabía y me salió. Y no hay un orden de que, bueno, primero voy a trabajar esto y después lo otro. O sea, se van viendo las necesidades. Puede que al principio yo diga, bueno, yo entiendo que esto es una prioridad y de repente yo vea que no es por ahí que va la cosa. Otra de las cosas que me gustaría también resaltar es que la recuperación es algo a lo que siempre tenemos acceso y podemos acceder, ya que está muy relacionado, como mencionábamos anteriormente, con recuperar el control de lo que podemos hacer y soltar el control de lo que no podemos controlar. Exactamente. Y aún habiendo tenido recaídas, o sea, podemos, bueno, hoy tuve un día malo, hoy no hice nada por mí, pues puedo mañana perfectamente levantarme y hacer todo lo saludable, y eso es parte del proceso. Sí, eso es otra cosa. Una cosa no te quita la otra. Sí, esperar la recaída, definitivamente. Sí. Es algo que puede pasar mucho, puede pasar poco, pero 100% garantizado va a pasar. Porque eso es así en lo que uno se acostumbra a integrar esas cosas. No hay como una manera específica que le funcione a todo el mundo, porque como mencionábamos anteriormente, cada caso es único. Usualmente la recuperación viene acompañada de retos y de sensaciones de incomodidad, por lo mismo de que te saca de tu zona de confort. Claro. No van a ser ni uno ni dos los momentos de crisis. Vendrán muchos, pero precisamente por eso mismo, porque como se pone uno en contacto con tantas cosas. Y es importante uno escuchar como el ritmo de uno mismo, porque a veces tú puedes encontrarte con una persona que tenga otro ritmo y tú dices, mira, yo voy muy lenta o mi proceso está siendo diferente. A lo mejor tú estás respondiendo a lo que tú necesitas o a lo que tú puedes aguantar, porque es como paso por paso. También que recordar que puede coexistir en conjunto con la alegría, la conexión, la presencia. Y de hecho eso es lo que se busca también integrar, porque muchas veces esas son de las primeras cosas que se pierden. Para mí, de manera vital, recordar que esto es algo que no hay que demostrarle a nadie, que esto yo no lo hago para que mi mamá vea, ni para que mi papá vea, ni para que fulanito vea. Es algo para mí, es algo personal. Es algo muy propio. El tema de recuperarse no es una foto para subirla a Instagram. Es más como ese libro de cosas que uno tiene guardado y como ese libro que para mí es tan personal que yo ni lo presto. O esa cancioncita que siempre me toca y que por eso yo no la comparto con nadie. Sí. Para mí es como un poquito más eso. Es una experiencia interna que, aparte de ser personal y única, también se ven los resultados de manera externa, usualmente, aunque uno no lo note. Sí. A mí, por ejemplo, me pasó que luego de tener ya un tiempo en ese proceso, la mamá de una amiga me decía, pero es que yo te veo tan diferente, yo te veo como más centradita, te veo más... Como que hasta la piel se te ve como radiante, como que, no sé, como que te ve más tú. Sí, y a veces es más fácil porque cuando uno está ahí en esa lista de recuperación de todas las cosas que tengo que trabajar, uno se pone como autoexigente o muy a la expectativa, y muchas veces tú estás teniendo cambios y siempre es más fácil ver las cosas en los demás. Por eso a veces es importante hasta tú preguntar a tus amigos
como que qué tú piensas, qué tú ves de mí, o sea, o en qué tú entiendes que yo estoy como... Sí, esa es parte como del acompañamiento. Ujú. Pero también un poquito en relación a eso, también es bueno recordar que es un proceso en el cual muchas veces nos vamos a encontrar solos. Porque de repente mis emociones son mías. Eso es algo tan íntimo que lo proceso yo y que no siempre me va a acompañar un amigo. Y qué bueno que es así, porque esa es como parte de la experiencia de la misma recuperación, de recuperar la conexión conmigo misma. Ujú, ujú. Y de repente ya yo aprendo yo solita a regularme. Y si yo con un pique, ya yo no tengo que llamarte a ti para Y decirte... a crear mis herramientas para yo misma Ujú. como Así mismo conectarme. como uno sacó de abajo en el momento crítico. Sí, Así mismo uno aprende a sacar de abajo en este proceso. Y sobre todo que es para todo el mundo. Esto no es algo que... Uno habla aquí mucho de trauma y de experiencia traumática, pero realmente cualquier persona que quiera hacer un cambio puede pasar por un proceso de recuperación porque de repente no es nada más recuperación, sino reconstrucción. Yo creo que esa palabra me exactamente. parece más Y es una apropiada. reconstrucción de la identidad, porque yo entiendo que el trauma donde tiene la afectación más fuerte es en el sentido de identidad. Cuando la persona siente que pierden eso o como que eso cambia de una manera que yo no lo deseé o yo no lo planifiqué porque me pasó esto y tuve que empezar de cero, por decirlo así, se afecta directamente en mi sentido de la identidad. Y por ejemplo, si yo tenía una identidad que era basada en ser la persona fuerte, en ser la persona que está ahí para los demás, si de repente a mí me pasa una situación que no me permite ser ya esa persona, entonces ¿qué pasa conmigo? ¿Quién yo soy ahora? Y por eso puede ser tan difícil y tan complejo, porque como, ok, entonces, ¿qué yo puedo reconstruir? O sea, yo tengo que hacer paz también con el hecho de que esa persona que yo era antes de esta situación, de esta vivencia, ya no está. O está pero muy diferente, o tiene cosas nuevas, tiene cosas que ya no le gustan, o ya no es tan inocente. Entonces, como hacer paz con el hecho de esa persona ya no está, ya yo no soy la misma Carolina de antes, por ejemplo. A lo mejor ahora yo tengo cosas nuevas, cosas que yo no quería, pero bueno, están ahí. ¿Cómo yo la puedo utilizar? ¿Cuáles no me funcionan? O cómo yo la puedo como redefinir, que era un poquito de lo que decíamos ahorita. Si tú aprendiste a ahora ser como más observador o más crítico a la hora de relacionarte, etcétera, es una herramienta que te quedó de esa situación y tú lo convertiste en una herramienta. Y sobre todo también porque lo único constante en la vida es el cambio. O sea, nosotros estamos en cambio constante. Y hay veces que es difícil como aceptarlo. Uh-huh. Porque es doloroso, porque implica una pérdida, como hablábamos. Pero para mí es muy hermoso el proceso de aprender a aceptar y estar en paz con los cambios. Sí. Y de, sobre todo, como hablábamos ahorita de la reconstrucción. Porque realmente esto es cuestión no nada más de sanar el pasado para tratar de enmendar un poco la zapata del edificio, Sí. sino ver qué otras cosas yo tengo o yo puedo integrar que me van a permitir a mí hacer un edificio que sea más fuerte, que sea más bonito, que sea como a mí me gusta y como yo quiero que sea. Y que sea diferente. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por su sintonía, Carolina. De nuevo, muchas gracias Me por encantó acompañarnos. estar aquí. Tienes que invitarme más a menudo ahora. Ah, claro que sí. No te apures que eso viene. Señores, cualquier cosa nos pueden escribir al correo adcelpodcast@gmail.com o pueden ponerse en contacto con nosotros también a través del Instagram adcelpodcast. Hasta la próxima. Adiós.